la parábola del rico y Lázaro. Esta es la única parábola que enseña el Señor donde se menciona un nombre propio, ¿no? Un nombre de alguno de los protagonistas. En ninguno otro se mencionan nombres. Pero en esta sí, ¿se menciona qué nombre? El nombre de Lázaro, ¿verdad? Hay muchas hipótesis respecto a esto, donde algunos teólogos estudiosos dicen que es porque es una historia real contada como si fuese una historia tipo parábola. Otros dicen que menciona el nombre de Lázaro porque en referencia a que los que vamos al cielo, a la casa del Padre, donde está ¿quién? Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Pues no es casualidad que se mencione el nombre de la gente que va a la casa del Padre. Dice así, que todos los que somos llamados por su nombre, como las estrellas del cielo, ¿cómo las llama? A todas, ¿por qué? Por su nombre, ¿verdad? Salmo 147. ¿O usted cómo llamaría a su hijo? Lo llamaría, pues no le dice, a veces sí le decimos hijo, ¿no? Pero generalmente lo llamamos por el nombre que les pusimos. O sea, les pusimos Ricardito, Juanito, Martincito, lo que sea que le hayamos puesto, pues ahí los llamamos por su nombre propio. O sea, esta cualidad de decir, pues Lázaro, el que se va con el padre de la fe, Abraham, no es una casualidad en esta historia, en esta parábola. Sí lo van entendiendo, ¿no? Al cielo van los de la fe, ¿verdad? ¿Y quién estaba ahí esperándolo a Lázaro? Abraham, el padre de la fe, según la palabra de Dios, que dice en Gálatas 3, 6 y 7, Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, no es una casualidad que se mencione a Abraham y que Lázaro, con nombre propio, vaya, ¿a dónde? Al cielo junto a Abraham. La Biblia misma nos dice que Dios nos da un nuevo nombre llegando a su casa, ¿verdad? Apocalipsis 2:17 en la Reina Valera dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que perseverare hasta el fin, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Cuántos quieren saber su nombre nuevo, verdad? El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, que es un nombre propio, particular, personal, íntimo, para mí solo, para cada uno de los que hemos creído. Esto está en contraste con los que mueren en sus pecados, los que mueren en maldad. Cada quien da cuentas de lo que hizo, ¿verdad? De los pecados cometidos en esta vida, pero la condena más grande que el Señor nos menciona es permanecer en el anonimato frente a Dios. O sea, no recibir esa piedrecita con ese nombre en particular, como todos los hijos vamos a recibir. Son desconocidos ante el único Dios vivo, como el rico de esta parábola. ¿Se da cuenta la dicotomía que hay ahí? Lázaro, el rico y Lázaro. Es eso justamente. En Mateo 7:22, en la Reina Valera, dice que muchos me dirán en aquel día, el Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Recuerde esto, como la gente que no entiende de la salvación, no entiende de lo que Dios quiere de nosotros, siempre anda buscando cosas magníficas, próceres o grandes profetas que dicen grandes cosas o grandes profecías o que hacen muchos milagros. ¿Sí se da cuenta? Ahí apunta mucho de lo que en esta parábola del rico y Lázaro vamos a ver. Y en el versículo 23 en Mateo 7 dice, y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuánta verdad hay en esta oración, verdad? Nunca los conocí. Por ello,
apártense, aléjense de mí, de Dios. Todos los que mueren en sus pecados no tienen nada que ver conmigo. Quisieron vivir en sus pecados. Y ese lugar alejados de Dios, la Biblia lo denomina infierno o Hades. ¿Por qué murieron en sus pecados? ¿Porque Dios no les dio oportunidad? Claro que no. Porque no quisieron que otro muriera en su lugar. Ese es el problema de ellos. No aceptaron la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Por ello serán juzgados por todo lo bueno y todo lo malo que hicieron en esta tierra, y no por lo que hizo Jesús, para que nosotros podamos ser salvos. Por eso el Señor les pone nombres propios en esta parábola, para que entendamos la realidad espiritual. Acuérdense, las parábolas sirven para eso, entender una verdad espiritual que el Señor nos quiere enseñar del reino de Dios. Por eso le pone esos nombres propios, porque en la vida venidera se dividirá, se separará entre uno, los conocidos de Dios, los justos por la fe, llamados cada uno por su nombre, ¿verdad? Por eso son conocidos, los conoce por su nombre el Señor, como a las estrellas del cielo. Y número dos, se dividirá en segundo grupo, los que se quedaron en el anonimato, los que el Señor le dice, no te conozco. ¿Cuál es tu nombre? No te conozco. Porque se quedaron en sus obras de inmundicia, en sus sacrificios vanos, sin aceptar la obra de salvación de Cristo. Por eso murieron. No aceptaron la muerte de Cristo en la cruz como su salvación. Por eso murieron. Sea una o sea otra opción, o sea, en lo que habíamos hablado al principio, una historia real o una parábola con nombres propios, lo importante es la enseñanza que el Señor nos quiere dejar bien grabados en nuestros corazones. Vayamos ahora sí a la parábola en cuestión. Lucas capítulo 16, versículo del 19 al final, Reina Valera. Lucas 16, versículo 19, escuche bien, dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, imagínense, todos los días fiesta, todos los días reventón, todos los días pues banda, ¿verdad? Mariachi, todo. Versículo 20. Había también un mendigo, ¿cómo le dicen aquí? Un mendigo, ¿verdad? Suena mal la otra, ¿verdad? Un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, ¿quién es? El rico, ¿verdad? Lleno de llagas, estaba enfermo y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Imagínense, pongámonos ahora en el lugar de Lázaro. ¿Cuántos pasaron por una pastelería o una de dulcería y vieron ahí o la tienda y estaban ahí viendo qué querían comer? Pues sí, no, nos pasa, ¿no? Pero imagínense desear de las sobras y de lo que se cae de las mesas. Aconteció que murió el mendigo, sí, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea, tanto rico como pobre, ¿qué pasa? Se mueren. Hay un fin de esta vida. Y en el Hades o infierno alzó sus ojos, ¿quién? El rico. ¿Estando qué? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. O sea, era judío, tenía conocimiento de la palabra, sabía de las escrituras. Padre Abraham,
ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El infierno obviamente acá representa el Señor de lo que Él sabe cómo es el infierno. Es un lugar de tormento, de sufrimiento continuo, eterno, y donde hace mucho calor al parecer. Hay llamas. Imagínense esas llamas que le duelen, lo siente el dolor, pero no se puede quitar esa llama. El dolor permanece. En esta vida, mucha gente, cuando tiene un dolor continuo en su corazón por la muerte de un ser querido, por la pérdida de un trabajo, de una separación o lo que sea, ¿verdad? Ese dolor, cuando dura mucho, se le llama que se deprime la persona, se entristece continuamente. ¿Cuántos vivimos eso? Pues yo creo que mientras uno puede decir, los que peinan canas, pues la gran mayoría se vivieron de ese tipo de experiencias, vivimos de ese tipo de experiencias. Algunos más jóvenes quizás no. Pero esta vida así es. Pero imagínese que ese sufrimiento doloroso y tormentoso no termina. Y permanece y permanece y permanece. Entonces, el dolor, el entristecimiento, la congoja que hay en mi alma, en mi ser interior, es permanente. Eso es el infierno. Versículo 25. Pero Abraham le dijo al rico: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado. Y subraya esa palabra, Lázaro es ahora ¿qué? Consolado. Y ese ahora habla de eternidad, porque están en la vida eterna ahora. Ese ahora no tiene fin. O sea, Lázaro ahora es consolado eternamente y para siempre. ¿Aquí en dónde? En la casa del Padre. ¿Y tú, el rico, atormentado ahora? Y ese ahora también para el rico es eterno. Y aquí en el 25 me voy a quedar un rato ahí en el sentido de que le está reclamando a Abraham al rico de que acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, recibió los bienes y ¿qué hiciste? Si él era judío, dijimos que era judío, reconoció a Abraham y le hablaba como padre. Era judío, sabía de las escrituras. Entonces había leído, no lo busque, Deuteronomio 15:7, ¿verdad? En donde bien claro dice la manera en que la gente que tiene dinero debe de tratar a los que no, entre sus hermanos. Ni siquiera desconocidos, entre sus hermanos judíos. Y le dice bien claro, la palabra dice que no cierren su corazón, que no endurezcan su corazón y no cierren su mano. O sea, no sean codos. Si hay que ayudar, ayúdenle. O sea, le está reclamando cuál fue el error, ¿no?, del rico, ¿no?, que malgastaba su dinero en fiestas, mas sin embargo no ayudaba a Lázaro, que lo tenía ahí y lo conocía porque ahí estaba, lo nombraba el rico en nombre, ¿verdad? Ahí está Lázaro, ¿verdad? El que conocí, al pordiosero ese, que siempre andaba ahí mendigando, que no tenía que comer, bueno, y comía de las migajas que caían de las fiestas que yo hacía. Imagínese toda esa situación, ese endurecimiento del corazón y de su mano, la cerradez de su mano. Y eso es lo que le estaba reclamando el Señor a través de aquí a Abraham en la parábola, ¿no? Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, o sea, entre el cielo y el infierno, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, es la muerte y después de eso, ¿qué? El juicio, dice la palabra. Se acabó. Cuando uno muere no hay chanza, no hay más chanza. En esta semana me enteré de varias muertes.
de gente, de conocidos, y ahí pues varios. Ayer también, pues sí, estuvimos orando en la noche. El pastor Chuy mandó un mensaje ahí, un chat que tenemos de pastores, de que se desmayó el pastor Daniel Rubalcaba, y no, otra vez dijo, ay, ¿qué pasó? Y gracias a Dios pues ya salió y está bien, pero bueno, tiene que hacerse estudios para que estén orando, ¿verdad? También por él. Pero esta semana pues me he tocado varias noticias de gente que indirectamente conozco, ¿verdad? Que falleció. Ahora, ellos, ¿qué pasó con ellos? ¿Desaparecieron? No. Su alma y su espíritu fueron a la presencia del Señor a rendir cuentas. Y ya no hay chance, ¿verdad? Cuando uno muere es lo que es. Está en sus pecados, muere en sus pecados, o tiene la sangre de Jesús cubriéndolo. O sea, aceptó la muerte de Cristo como para su redención, para su justificación, para su salvación. Hay de esas dos sopas nomás. Entonces dice la palabra, seguimos. Esa es la diferencia, la muerte y ya, los que se van con el Padre y tienen nombre propio, y los que se van al infierno y quedan en el anonimato y el castigo eterno. 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabe qué? Yo tenía la otra vez, me quedó, y yo lo puse ahí, lo publiqué también, porque decía así, más o menos parafraseando la frase de un hermano que puso, ¿no? Dice, si la gente de este mundo sabría lo que sabe la gente del otro mundo, todos correrían a Cristo. Yo a veces me da mucha pena, o sea, mi corazón llora, se entristece, porque uno sabe que esto es la verdad, y ve esa gente que va corriendo al precipicio para morir en sus pecados, y no hay peor dolor que ese. Yo le digo, cristiano, yo sé que a veces los cristianos andamos, y hoy vamos a aprender de esto, andamos siempre atribulados porque no tengo dinero, porque ando enfermo, porque mi hijo me dijo que soy feo, y no sé qué, y mi vecino me dice que mi carro está viejo, y no sé, y andamos ahí, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero ¿cuánta gente tenemos que amamos, que está en camino a donde el rico aquí es prospectado, el infierno? Piénselo un poco, piense un poco en eso. ¿Sabe qué? Toda amargura y toda esa angustia y esa depresión se nos debe de quitar, porque tenemos un encargo como hijos de Dios. Tenemos un encargo y es grande. Hay muchas almas que necesitan conocer a Cristo, ¿verdad que sí? Vamos a esforzarnos en eso. Y no tanto en, ay, ¿por qué, Señor? Versículo 29. Entonces el rico no quería, porque vio que era, híjole, este tormento es tremendo. Entonces, pues sí, él amaba a su familia que todavía estaba viva en esta tierra. Dije, no, envía a alguien. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Usted cree? A ver, piense en algún familiar de esos que conoce, que pues usted le predicó con el ejemplo claro, el testimonio de su vida. Eso es lo principal, ¿no? Y después con la palabra, de verdad, la Biblia. Y no acepta. Y, a ver, de repente vino la abuela Tota, que estaba muerta, y se levantó de los muertos y, mira, hijo, es verdad, yo vi a Jesús y bla, bla, bla. Y la otra persona se va a convertir. ¿Sabe qué? La Biblia dice que al contrario. El día que vieron al otro Lázaro, al hermano de María y Marta, vivito y coleando, ¿verdad?
¿Qué hicieron? Planearon matar a Jesús y a Lázaro también. Imagínense. Cuando uno cierra el corazón a la palabra de Dios. Por eso, bien claro, Abraham les dice al rico, ¿no? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Y esta es la verdad. No es por milagros la salvación, es por creer en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Moisés representa, pues, claro, el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros. Ahí está el Evangelio, ¿sabían, no? Ahí está el Evangelio, bien claro. Y en los profetas representan, pues, a todos, a Isaías, a todos los profetas que hubo. Que los judíos siempre dividen así, ¿no? A los profetas, los libros históricos, los salmos y Moisés, ¿no? El Pentateuco. ¿Y a qué se refiere? Que si no creen en las Escrituras, ni aunque alguien se levante de los muertos y haga maromas, van a creerle. O sea, no se deje engañar por milagritos o por una prédica ahí de un gran predicador y que están, ay, predicó súper bonito. Más bien, abran su corazón a la palabra y vivan la palabra. El contexto, y ahí viene lo importante de esta enseñanza, el contexto para esta parábola del hombre rico y de Lázaro, fíjense, en Lucas 15, es todo lo que estuvimos viendo, ¿no? En esta serie de las parábolas. En Lucas 15 comienzan algunos líderes, fariseos y escribas, que se van mezclando en la multitud para hacer tropezar y hacer caer, ¿verdad?, en sus palabras a Jesús. Mientras él enseñaba, ellos le estaban todo el tiempo acusando como lo que sabe hacer el diablo, ¿no? Su padre. Sin perder tiempo, ellos comenzaban a criticarlo por el hecho, por ejemplo, de que se pasaba mucho tiempo con los pecadores. A los que ellos, ¿quién consideraban pecadores? Pues a los publicanos, a los que cobraban impuestos para Roma, a los pobres y enfermos en general, a todos esos les decían, eres pobre porque pecado debes tener, o estás enfermo porque pecado oculto traes. Era la manera de pensar. ¿Sabe qué? En la iglesia moderna todavía hay gente que así le está enseñando a sus congregaciones, predicadores. Y ese es un terrible error. Es la doctrina de los fariseos, justamente, la que están enseñando. Incluso los fariseos y escribas llamaban pecadores pues a los paganos, o sea, a los gentiles, a los extranjeros, a los que no conocían de Dios, a lo más bajo del mundo. Decían, por ejemplo, a las prostitutas, que decían, ay no, pues a este maestro tiene alguna palabra de vida, y se acercaban y Jesús, pues sí, les enseñaba o las sanaba. Pero ellos decían, con pecadores te juntas. Jesús responde a esas acusaciones de los fariseos y escribas con varias parábolas que ya vimos: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. Y pues esas claramente denotan y expresan el corazón de Dios, ¿verdad? El corazón de Dios es que todos se salven, que vengan al arrepentimiento de sus pecados, que sepan que no son buenos, que necesitan al bueno, al Señor. Y llegamos a la última que vimos en Lucas 16, 1 al 13, la parábola del astuto gerente. Cuando llega esta última parábola que toca el tema de cómo usamos nuestros recursos, ¿verdad? Nuestro dinero, ¿verdad? Entonces el escritor, ahí el apóstol Lucas, nos dice que los fariseos que amaban el dinero escuchaban todo esto y ¿qué hacían? Se burlaban de Jesús. Eso está en Lucas 16, 14 para el que anota. Imagínense burlarse de Jesús cuando les estaba enseñando. Fíjense, en ese tiempo tenso que había, ¿verdad? De que los líderes no eran cualquier persona, eran los líderes de la sociedad, los que enseñaban las escrituras, los que tenían peso, influencia y poder. Y les estaba recriminando a Jesús justamente eso, y se estaban burlando de él, de que híjole, no,
que no puede servir a dos señores y nosotros servimos al Dios vivo. El templo, nosotros estamos a cargo del templo de Dios. En ese tiempo tenso es cuando se prepara el escenario para esta historia que Jesús cuenta del hombre rico y Lázaro, en donde el Señor les va a enseñar que esta vida no consiste en lo mucho, en lo poco que podamos tener. Lucas 12:15 dice en la Reina Valera: y les dijo el Señor, mirad y guardaos de toda avaricia, de toda, porque la vida del hombre, de las personas, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, el cristiano, el que tiene fe, no basa su vida en cuánto voy a ganar o, no, como los fariseos, ¿verdad? Esa persona es rica, por algo lo será porque Dios lo bendice. Y ciertamente Dios es el dador de todo, ¿verdad? Pero ellos asumían automáticamente rico, bendecido por Dios, hombre santo, piadoso, ¿verdad? Cercano al Señor, sabio, etcétera, ¿verdad? Y decían, pobre, no, este pecado, Y es algo horrible esta enseñanza, ¿verdad? En la palabra de Dios ahí, para todos, en Lucas 12:15 dice, aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende del tener muchas cosas. ¿Cuántos quieren tener muchas cosas? Todos, muy bien, pensé que alguno iba a decir, no, ay, wow, cuánta piedad. Todos quieren tener, ¿verdad? ¿Verdad que quieren tener más juguetes ustedes? Sí, ¿no? Más bicicletas, tienen una y quieren tener otra, ¿verdad? Así somos todos somos así, fíjense, los adultos así somos también, todos. Pero el Señor Jesús nos dice bien claro, tu vida no depende de lo mucho que tienes materialmente, ni de dinero, ni de cosas en esta vida. Por eso es algo importante esta enseñanza. Al rico insensato que ponían esa parábola en Lucas 12, Jesús recriminaba diciendo que basó su vida, edificó su vida, nomás en qué, acumular dinero, bienes. ¿Y cómo le llama? Necio, tonto, fatuo. En el versículo 20, en Lucas 12 dice, Dios les dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué significa? Va a morir. Hoy morirás. Y lo que has provisto, todo eso que acumulaste en tu cuenta bancaria, en tus casas y propiedades, ¿de quién será? 21. Así es el que hace para sí tesoro, o sea, para sí tesoro, ¿qué significa? Puro lo material, puro la carne. Y no es rico para con Dios. Y mis amados hermanos, esta vida es temporal, sabemos que es temporal, ¿verdad que sí? Amén. Y no consiste en una carrera o competencia de acumulación de riquezas materiales, nos está diciendo Jesús, no. Mas sin embargo, yo he visto innumerables veces, entre cristianos también, mis hermanos, en cómo el mundo se ha metido al pensamiento cristiano y están compitiendo entre los hermanos a tener más cosas. Más cosas. Incluso mis familiares que son cristianos menosprecian la iglesia aquí. Y ellos, porque ellos tienen mucho. Porque Dios los bendice porque están haciendo bien las cosas. Así piensan. Fíjense, la otra vez estaba hablando con unos. Y cuando les muestro aquí, dicen, ay, mira, no tienen. Necesitan que mandemos misioneros. Sí, necesitan que mandemos misioneros para enseñarnos a cómo prosperar en la vida. O sea, la doctrina de los fariseos, ¿verdad? Pero no es la doctrina de Cristo. Esta vida consiste en tener una riqueza mucho mayor y mejor que la material. Al tener al tesoro más preciado de todo el universo, atesorar a Cristo en nuestro corazón. Eso es ser rico para con Dios. Darle más importancia a las riquezas que duran para siempre
que pasar de esta vida, que pasan de esta vida a la venidera. Esas son las riquezas que importan, riquezas que pueden ser transferibles a la vida venidera. ¿Sí me entienden? Darle importancia a Cristo y con ello a todo lo que el Señor considere de importancia. Porque después se queda en un cliché. Ay, sí, yo le doy importancia a Cristo. ¿Qué significa eso? Darle importancia a lo que Él dice en la palabra de Dios que es importante. ¿Sí o no? Es tal cual. Y Él aquí nos está enseñando que cuidado con la doctrina de los fariseos. De pensar que las bendiciones son porque si es rico está bendito por el Señor. No, pues si es un tranza, como aquí tenemos muchos, ¿verdad? Muchos políticos y empresarios también. Yo he conocido muchos políticos y empresarios así. Y me avergüenza lo que hacían. Cómo tranzaban todo, corrompían todo, se gastaban todo el dinero de los impuestos del pueblo, ¿verdad? De México aquí. ¿Para qué? Provecho propio. A la presidenta de Argentina ahorita la encarcelaron y le pusieron una pena de $500 millones. Y ella ahora se está diciendo, no, yo no hice nada malo. Pero robó más que eso. Darle importancia a Cristo es justamente eso, darle importancia a lo que Él dice que es importante, no a lo que yo pienso que es importante. El Señor, así, con esta parábola del rico y de Lázaro, quería decirle a los avaros líderes religiosos de su época y a todos nosotros los que escuchamos su enseñanza, que tengamos mucho cuidado de prejuzgar a la gente y clasificarlas así como ellos. No. Relacionar la abundancia de los bienes materiales con estar cerca de Dios, siendo bendecidos por Él porque tengo dinero, y la pobreza de los bienes materiales con estar alejados de Dios porque son malditos, porque llevan pecados ocultos o otra cosa. Como explicamos al principio, es probable que Jesús haya nombrado al mendigo para resaltar un punto específico en toda esta enseñanza. En primer lugar, llama al hombre como Lázaro, al pobre le dice Lázaro. Lázaro es la versión griega del nombre hebreo Eleazar, así como el siervo de Abraham, ¿verdad? O sea, están todos relacionados. ¿Se dan cuenta cómo está relacionada esta historia con la historia de Abraham? Bueno, un nombre, Eleazar, significa Dios apoya o Dios ayuda, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo es como Eleazar, ¿verdad? Metafóricamente, ¿no? Porque ayuda. El Padre envía a Eleazar y a Eleazar ayudó, ¿verdad? Al hijo, a que apunten al hijo, a Isaac, es lo mismo, ¿verdad? Esa es la metáfora, ¿no? Entonces, el nombre Eleazar o Lázaro en el griego significa Dios apoya y Dios ayuda. ¿Cuántos dicen amén? A lo largo de la vida de este mendigo, no ha recibido el cuidado ni ayuda de nadie más, ¿verdad que no? ¿Verdad que no tenía ni qué comer, ni dónde caerse muerto prácticamente? Comía de lo que le sobraba de la mesa de la gente. Pero en la vida de Lázaro, su nombre lo delata, es que Dios solo fue el que lo ayudó y lo apoyó en el cuidado a él. Y aquí muchos podrían pensar dentro de sí, ¿cómo que Dios le ayudó? Si vivió bien mal, no tenía ni qué comer, ni dónde caerse muerto. El pobre sufrió muchísimo y se murió sufriendo. ¿Cómo que Dios lo ayuda? Ese nombre de Lázaro no hace ayuda a Dios, no lo ayuda a Dios. Al contrario, tendría que decir, Dios se olvidó de ayudar a Lázaro, tendría que decir. Acuérdese, las parábolas hacen énfasis en una verdad espiritual. Acuérdese de eso. El principio espiritual es que Lázaro permaneció humillado delante de Dios y no le echó la culpa a Dios. No le maldijo por tan miserable situación.
Dios le dio gracia a que a pesar de sus circunstancias adversas, tan adversas, extremadamente adversas, de suma escasez, él siguiera confiando en Dios. Le dio gracia, lo ayudó. Y es tan cierto esta palabra que al morir Lázaro, llega al gozo del Señor y fue consolado en el cielo como hijo de Abraham, como hijo de fe. ¿Se da cuenta? La confirmación que él terminó en el cielo es la confirmación de que Dios lo ayudó en esta vida. Muchos, ¿qué haríamos en una situación como la de Lázaro? Por mucho menos andamos llorando, ¿sí o no? Ay, no, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Quieres que te pase? Te voy a ajustar un tanto más, porque veo que va a crecer tu orgullo en el futuro, así que mejor le ajusto acá. Y nosotros no sabemos, yo soy tan bueno, tan humilde, yo nunca falto a la iglesia, yo sirvo al Señor, yo doy mis diezmos, y ando yo pensando que soy la Madre Teresa Calcuta, ¿verdad? O sea, pensando que somos muy buenitos, ¿verdad? Pero el Señor nos conoce mejor que a nosotros mismos, y Él ajusta, y Él ajusta. ¿Qué haríamos en una situación como la de Lázaro? Haríamos como la esposa de Job seguramente, ¿verdad? ¿Sí o no? Amargados. Dejaríamos la integridad a un lado, así, qué integridad, qué seguir la Biblia, qué 10 mandamientos, no, qué fe. Y maldeciríamos a Dios. Y nos moriríamos del coraje, ¿verdad? Del enojo y de la desesperación. ¿Por qué no mejor no aguantamos como Job o como Lázaro hicieron? ¿Por qué no podemos aguantar como ellos muchas veces? ¿Por falta de qué? De fe. La falta es de fe. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. En la Reina Valera contemporánea, lo voy a leer, usted sígame en su versión. 1 de Pedro 1, 5 dice a ustedes que por medio de la fe, ¿por medio de qué? La fe, son protegidos por el poder de Dios. El Señor nos protege por medio de la fe. De nuestra propia maldad, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra avaricia, de codiciar las cosas de este mundo, de andar haciendo cosas malas, perversas. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Pero por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. Lleguemos, como Lázaro lo hizo, al cielo, a la casa del Padre, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Versículo 6. Esto les causa gran regocijo. ¿Sí le causa gran alegría el pensar en el regreso del Señor? Porque cuando regrese dice la palabra que Él va a juzgar a todas las naciones, a todos los pueblos, a todos los individuos, a las personas de la tierra, y nos incluye. Entonces, ¿sí le causa gran alegría o le causa temor, miedo? Alegría, ¿verdad? Como cristianos nos tenemos que alegrar de que Él venga. Porque toda la maldad de este mundo, toda la perversión y todos los sufrimientos se van a acabar. Sigamos. Aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo, ese algún tiempo significa la vida que Él nos va a dar en esta tierra. Algún tiempo, un tiempecito chiquito. Una gota de agua en el océano, en el vasto océano. Aun cuando les sea necesario, ¿les sea qué? Necesario. Es necesario soportar, aguantar, permanecer por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Sí, aquí está escrito. Versículo 7. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. Así como en la parábola Lázaro fue consolado, ¿por quién? Por Abraham, el grande sirviendo al menor, el padre sirviendo al hijo.
El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes, ¿cuántos tienen fe? Amén. Es mucho más preciosa que el oro. Yo quiero ver a cuántos le ponen ahí lingotes de oro. No voy a hacer monedas, no, lingotes. Un lingote de 5 kilos cada, o sea, estamos hablando de 10 a 20 millones de pesos. Ya a algunos se les puso los ojos cuadrados. ¿Cómo? Ya dejo la fe, ¿qué? Hay varios lingotes así acumulados hasta aquí. Mire, no le pongo más porque no se los puedo llevar, está bien pesado. Hasta acá. Hasta acá ya tiene como más de 1,000 millones de pesos. Ya creo que con eso la hace, ¿verdad? O no tiene llenadera. Bueno, lo pongo acá y acá pongo. Si pongo a Cristo, todas, ay, yo a Cristo, ¿verdad? No, acá pongo la fe. Pero todos sabemos que la fe está que enganchada a quién, atada a quién, a Cristo, pero acá pongo la fe. Y allí se ve la fe y la fe va creciendo con los sufrimientos y Dios les va mostrando todos los sufrires en su futuro. Que se enferma, que se cae y que esto, pero usted sigue perseverando. No maldice a Dios, mantiene su integridad. Y entonces le dice, elige, aquí están los lingotes de oro. Para las niñas, los juguetes, los vestidos, paseo a Disney. Sí creo que esa está buena, ¿verdad? Y acá la fe. Y encima le muestran un video con todo lo que van a sufrir para que esta fe siga creciendo. ¿Cuál voy a elegir? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está diciendo que esta fe que creció por todos estos sufrimientos que en el video están pasando es mucho más preciosa que todo el dinero del mundo. Y esa es una convicción que solo los que hemos creído verdaderamente en Cristo Jesús podemos decir amén y aleluya, con una convicción que ni la muerte ni nada de lo que se nos ponga en esta vida nos va a poder separar del amor de Cristo. No es coincidencia que se compare con el oro, ¿eh? No es que Pedro decía, no, pues vamos a comparar a ver con qué el oro. O sea, no, es que el oro es la cosa más preciosa y más valiosa de los bienes materiales. ¿Qué vale más? ¿Una casa hecha con cemento y arena y madera o una casa construida en oro puro? ¿Se imagina? ¿Qué vale más? Pues la de oro puro, ¿verdad? O sea, todo lo que es oro vale mucho más que cualquier otra cosa. El oro, como el mejor y más valioso representante, ¿no?, de las opciones de los bienes de este mundo, versus la fe, que es lo más precioso que el Señor nos ha regalado. Cuando Él hizo todas las obras necesarias para que esa fe pueda anclarse. ¿Anclarse a quién? A las obras de Cristo, a su vida perfecta y a su muerte en la cruz y a su resurrección. Esa es la fe nuestra, mis hermanos. Esa fe es preciosa por eso, porque lo que hizo Cristo vale muchísimo. Por eso es preciosa mi fe. Por eso el apóstol Pedro lo entendió. Al principio no, ¿verdad? Cuando estaba jovencito, ¿se acuerdan en los evangelios? No, pues no, ya ahorita yo voy a ser el gran ministro y secretario del Rey Jesús. Pero veía todo lo que, ay, mi esposa va a vivir en el palacio y a mí la gente, ¿verdad? Pero después no, entendió que no era así. Que él iba a sufrir como Cristo, su maestro, sufrió. Y vivió en la pobreza. Entonces Cristo sería el más pecador, ¿verdad? Sí, con la doctrina de los fariseos, ¿no? Porque era pobre, no tenía ni un burrito. Cuando entró a Jerusalén, ¿verdad? Tuvo que pedir prestado un burrito. Imagínense. Gracias a Dios no se lo pidió prestado a Electra, ¿verdad? Si no, lo inundaban de intereses al pobre Jesús. Pero miren, en el capítulo 4 de la primera epístola de Pedro, continúa la enseñanza de Pedro y dice la vida cristiana y el sufrimiento. Primera de Pedro 4, del versículo 12, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea,
Usted sígame en su traducción. 1 Pedro 4:12 dice así: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos. ¿Cuánto estamos pasando por alguna prueba? ¿Verdad? Todos. Como si les hubiera sucedido algo extraño. Ay, si yo soy cristiano, si yo estoy sirviendo al Dios Altísimo, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué mis hijos me odian? ¿Por qué mis padres no quieren convertirse? Etcétera, ¿verdad? Como si fuese que algo extraño te esté sucediendo. Versículo 13. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. ¡Wow! Qué hermosa manera de expresarlo, ¿verdad? Se volvió Pablo, Pedro. Pues se volvió poético. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Dice el Señor que somos grandemente bendecidos, bienaventurados, no cuando nos llenamos de oro, de dinero, de casas, sino cuando sufrimos por ser cristianos, por permanecer en la fe que es en Cristo Jesús, por defender el nombre de Jesús, por hacer lo que Jesús considera que es importante que hagamos en esta vida, por continuar el ministerio de Jesús. Ahí y solo ahí reposa el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahí se manifiesta gloriosamente, como recién decía Pedro, hasta el día que nos lleve a la presencia de Dios. Por eso yo a veces digo, ay, ¿cómo tienes tanta seguridad de que eres salvo? Es que el Espíritu de Dios se manifiesta diariamente conmigo. Y ese es el Espíritu, Él es el medio en donde cuando yo me muera, Él me va a llevar a la presencia del quien lo envió, del Padre. Esa es la seguridad que tenemos. ¿Sabe? Ahí es cuando se da cuenta cuando alguien tiene mala doctrina o no es cristiano. Por eso cuando vienen los sufrimientos, luego dicen, no, ¿para qué voy a sufrir por este que ni se manifiesta en mi vida? Pero aquí el Señor nos está enseñando cómo el Espíritu Santo se manifiesta gloriosamente y reposa en nuestra vida. Debemos de entender esto, mis hermanos. Versículo 15, que ninguno de ustedes, miren, porque también nos advierte que no suframos por nuestras propias maldades, por nuestros propios pecados, porque, ay no, yo la estoy sufriendo. A ver, Dios dice, ¿estás sufriendo porque me estás sirviendo y me estás dando gloria a mi nombre o estás sufriendo porque estás haciendo malas cosas? Porque estás en pecado, porque estás haciendo lo que a ti te plazca. No, nos advierte bien claro la palabra que no suframos por nuestros pecados. No es que el Señor, ay, ¿cómo me gusta ver sufrir a mis hijos? ¿Cuánto le gusta ver sufrir a sus hijos? A nadie, ni siquiera al que nos trata mal. Todos queremos que les vaya bien a nuestros hijos. Aunque los hijos dirán, aunque no parece, pero sí, es verdad. Es verdad, en serio. Todos, hasta el más peor de los padres, les puedo asegurar. Pero el Señor dice bien claro, van a sufrir por mi nombre, claro, como yo sufrí, yo mostré el ejemplo. Pero no quiero que sufran por pecados y maldades de ustedes. Eso no. Para eso está el consejo de Dios, ¿verdad? Los libros de Proverbios, Eclesiastés, Salmos, los Evangelios, ¿verdad? Las cartas Paulinas, la carta de Pedro, aquí que estamos aprendiendo. Para eso están, para darnos consejos y no hacer nuestra propia voluntad. Y dice en el versículo 15, que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón, malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. ¿Hay que meterse en asuntos ajenos a donde no nos llamaron? No. Versículo 16. Pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por cristiano, por ser cristiano, dice la palabra. Vio que hace la gran diferencia. Aquí hace el parteaguas, dice, al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. ¿Cuántos están orgullosos de ser cristianos? Amén.
Llevamos el nombre de Cristo en nosotros, mis hermanos. Usted lleva el nombre de ser como Cristo, cristiano. Llévelo con ese orgullo santo, ¿verdad? Porque ese es el que va a llevar delante de Dios al darle cuentas. Para ser cambiado, como dijo, ¿no?, en Apocalipsis 2, ¿no?, por uno propio y personal, mío, que el Señor mismo me va a dar. Versículo 17, seguimos ahí en 1 Pedro, versículo 17, ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por qué el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios? Porque el Señor quiere que todos se salven. Nosotros debemos de entrar en razón, porque a nosotros nos dejó el continuar su ministerio de salvación. Debemos de predicar y hacer discípulos, no oidores como dijimos el domingo, ¿no?, sino hacedores. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? En la parábola lo muestra, ¿verdad? Tormento eterno, continuo, en llamas. ¿Cuántos una gota de agua les satisface después de estar todo el día sin tomar agua en verano? A nadie, ¿verdad? Hasta eso llegaba el sufrimiento, significa. Una gotita, él se conformaba con una gotita. El tener una mínima sensación de lo que él antes había disfrutado en esta tierra. Imagínese, vuelva a pensar que esto es una realidad eterna para un ser querido. Es algo acongojante, mis hermanos. No debemos de callar. Versículo 18, además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedarán el impío y el pecador? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Bien, Lázaro pudo haber agarrado, ¿verdad?, robado algo, ¿sí o no? Pudo haber robado cosas, pudo haber transado con alguien, ¿verdad?, o hacer un mal, secuestrado al hijo del rico, ¿verdad? Si era mexicano, ¿verdad?, ahí lo agarraba, nos íbamos. Pero no, él eligió que mantener ¿qué? Su integridad. Seamos como Job y como Lázaro, que las circunstancias no afecten nuestra fe. Al contrario, que las circunstancias hagan crecer nuestra fe. La confianza de que Dios en su tiempo nos va a consolar. ¿Cuándo? En el tiempo del Señor. Job fue consolado todavía en vida, ¿sí o no? En vida, él se le dio otros 10 hijos, se recuperó más del doble de las riquezas que tenía antes, recuperó el vigor y la fortaleza y todo lo que tenía antes y mucho más. Sí, en vida lo recuperó. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? En cambio, Lázaro, no. Ya la consolación de Dios a Lázaro, ¿cuándo llegó? En el cielo, ¿verdad? ¿Quién le puede reclamar a Dios de esto? Mejor, pues dígale, Señor, yo no quiero ser Lázaro. Es válido, ¿verdad? Nadie queremos sufrir. Pero si llego a ser Lázaro, Señor, dame fe, Señor, para que no te niegue. Dame fe para que la gente vea la gloria tuya en mi vida. ¿Sabe qué? Cuando estamos en sufrir, en escasez, en enfermedad y la gente ve que seguimos ahí todos, y viene la esposa de Job y nos dice, ay, sigues ahí diciendo, ay, Diosito, ayúdame, y ay, el Señor me va, no sé qué, y ahí sigues, ya años 3 así. No, yo aquí, y aquí soy, y si me muero así, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Esa palabra a esa gente, a esa persona incrédula, ¿sabe cómo le va a partir el corazón en algún momento? Va a decir, ¿qué le pasa a este? Quizás en ese momento lo maldiga y lo ofenda, ¿verdad? Más si es un familiar, ¿no? Porque tienen la confianza y nos dan más duro, ¿no? Pero después él se va a ir y va a empezar a meditar. ¿Qué hace que este familiar mío siga aferrado a Cristo así? A pesar de que el Señor no le responde, que el Señor lo abandonó.
¿Por qué sigue empeñado en aferrarse, a confiar en ese Dios que lo maltrata y que no le interesa nada de él? ¿No es mejor un testimonio de esa manera? A veces el testimonio llega de esa manera, mis hermanos, y tiene que llegar a través de sus hijos. Yo sé que nadie haríamos fila, ¿verdad? Desde aquí hay fila con los de Job, filas de como, ¿verdad? Lázaro, ya ponemos otra, filas como el profeta Daniel, allá no, todos se paran ahí el Daniel, ¿verdad? No, yo de aquí soy, de Daniel. Aquí de Job, pues algunos, ¿verdad? De los grandes y bien maduros y entregados, aquí en la fila de Job. En la fila de Lázaro, pues nadie. Ahí la hermana Rosita aquí. La hermana Lola aquí también. A mí no, ¿eh? A mí no me van a ver ahí, ¿eh? Pero si el Señor quiere, ¿qué le voy a decir? No, Señor, yo soy más inteligente que tú. No, Señor, híjole, ay, que la fe no me falte, Señor, ayúdame. Me veo en color de hormiga esto, pero ay, no sé si voy a poder. Sí, mijito, no te voy a dar más de lo que puedas aguantar, si vas a poder. Cada quien es diferente, ¿verdad? En el cuándo y en el por qué Dios actúa en su tiempo, en su kairos. Pero nosotros sabemos que Dios nunca llega tarde. ¿Cuántos dicen amén? Sus tiempos son perfectos. En el caso de Lázaro, como el Señor nos expone, es el caso más extremo, ¿sí o no? Pero igual, para Lázaro como para Job, el premio verdadero fue eterno. Fue el mismo. ¿Qué le dijo en la parábola a Abraham al rico? Lázaro recibió males en su vida en la tierra, pero ahora solo recibió males, ¿de verdad, sí o no? A pesar de que Lázaro fue humilde y no renegó y no maldijo a Dios y fue íntegro. Pero ahora es consolado, dice, y esa hora era eterno, para siempre. ¿Qué prefieren? Vale la pena sufrir por un momento, significa. Vale la pena, mis hermanos, para ser consolados eternamente y para siempre. De eso se trata. Amén. Entonces, ¿por qué me quejo tanto delante de Dios? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? A eso los quería llevar. Si era amén y aleluya, la pregunta anterior, que vale la pena ser consolados, ¿no? Y sufrir momentáneamente en esta vida. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto delante de Dios? Hay mucha queja. No, hermano, yo no me quejo. A veces sí, en lo oscurito nadie me ve. O con mi esposa, me descargo con mi esposo. Ante un amigo de confianza. No, cuando mi corazón está amargado, sin contentamiento, yo me estoy ya quejando ante Dios. A los gritos, Dios lo está escuchando. Mi inconformidad en mi corazón por mi situación actual, por mi problema, por mi escasez, por mi enfermedad, mi inconformidad, mi falta de contentamiento es como un grito de enojo y de maledicencia a los tiempos de Dios, a la soberanía de Dios, que llega a los oídos del Señor en su trono altísimo. Acuérdese de eso, mis hermanos. Guarde su corazón. Muchas veces le hacemos caso a la mujer de Job. Pobre, hoy le estoy dando duro a la mujer de Job, ¿no? Pero ahí la vamos a ver en el cielo, ¿verdad? Le hicimos caso a la mujer de Job. Muchas veces le hacemos caso. Yo muchas veces le hice caso a la mujer de Job y ni es mi esposa. Imagínense, ni a mi esposa le hago caso. ¿Por qué le hago caso a la esposa de Job? Maldecimos a Dios, maldecimos a Dios con nuestra inconformidad, con nuestra falta de agradecimiento. Empecemos por pedir perdón hoy mismo, desde ahí, mis hermanos. Muchos hasta maldicen a Dios hasta el hartazgo, hasta morir en sus propios pecados y terminar como el rico en la parábola. Mejor escuchemos el sabio consejo de Dios que llega a través del apóstol Pedro. Vamos terminando. Primera de Pedro 5, ahora capítulo 5, versículos 9 al 11. Reina Valera contemporánea sigo. Y fíjese, este es el consejo que debemos de hacer caso. Pero ustedes manténganse firme y háganle frente, en referencia al diablo.
sepan que en todo el mundo sus hermanos, todos los cristianos, toda la iglesia de Cristo, están enfrentando los mismos sufrimientos. Ay, no, solamente a mí, yo soy la oveja negra, yo soy el que Dios no quiere, a mí me tiene olvidado. No, eso es maldecir y blasfemar el nombre de Dios, el no confiar en su sabiduría y en sus tiempos. Versículo 10, pero el Dios de toda gracia, ¿cuántos conocemos al Dios de toda gracia? Que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Esta vida, cualquier sufrimiento que tenga, es breve. ¿Por qué? Porque va a terminar, aunque sea en la muerte. ¿Se entiende? Como Lázaro. Y mientras tanto, Él nos va a perfeccionar. Versículo 11, a Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos quieren ser consolados por el Señor? Pues aguante vara. Aguante vara. Aguante. No se quiera robar el poder de Dios, queriendo cambiar sus tiempos o adelantarlos. El Señor no miente como los hombres, dice la palabra, porque Él es la verdad pura. Y se nos prometieron, hermano, hermana, se nos prometieron sufrimientos en esta vida. Juan 16:33, anótelo nomás. ¿Qué se nos prometieron? Sufrimientos en esta vida. Eran parte del programa, eran parte del programa de la vida de los hombres. Pero también se nos dijo, Dios bendice a los que sufren, pues Él mismo los consolará. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Mateo capítulo 5, versículo 3, traducción del lenguaje actual, lenguaje sencillo. Mateo 5:3 dice, Dios bendice. Escúcheme bien, cuando la palabra dice Dios bendice, escuche bien, porque todos queremos ser benditos, ¿verdad que sí? Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Algunos como a Job o como a Daniel, otros como a Lázaro ya después de muerto. Versículo 5, Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Si cierra hoy su corazón a esta palabra de Dios, es difícil ver la tierra prometida. Es difícil mantenerse íntegros delante de Dios. Es difícil no maldecirlo en nuestro corazón, porque no, yo nunca lo maldije. Sí, de boca no, pero en el corazón, siendo inconformes con lo que tenemos. Así como Mateo 5, 3 al 5, perdón, 5, 3, sí, al versículo 5, así ve Dios a Lázaro y a todos los Lázaros, ¿verdad? A los que no maldicen a Dios en su sufrimiento, sino dan gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Dios nos conoce bien, mis hermanos, y Él sabe bendecir a sus propios hijos. ¿Cuántos dicen amén? Confíe en que el Señor en su tiempo Él va a hacer. El hombre rico vio incorrectamente que su riqueza mundana era una bendición de Dios. Y dijo, bueno, ya es mío y lo gasto en lo que a mí se me antoja. Yo ya fui bendito por el Señor. Algo bueno habré hecho. Algo bueno habré hecho. Y él creía que los empobrecidos como Lázaro eran malditos de Dios. Ya vimos en toda la epístola de Pedro que no es así, ¿verdad que no? No es así. Sin embargo, como advirtió el apóstol Santiago, y les dice a los muchos que nomás confían en sus riquezas, has vivido en la tierra con lujo y autocomplacencia. Se han engordado, o sea, ustedes, para el día de la matanza. O sea, va a venir el día del juicio
y no van a ser hallados aprobados delante de Dios. Las fortunas y riquezas no solo no nos llevan al cielo, mis hermanos, sino que al contrario, tienen el potencial, y lo digo potencial, porque hay gente que pues son bendecidos, ¿verdad?, por Dios. En la Biblia hay muchos casos así, como el mismo Abraham, ¿verdad? Él era un multimillonario, pero su confianza no estaba en esas riquezas, vivía en tienda. Bueno, las fortunas y riquezas no nos llevan al cielo y tienen, al contrario, el potencial de separar a una persona de Dios como muy pocas otras cosas lo puede hacer, mis hermanos. O sea, cuando ustedes le pidan riquezas al Señor, pues está bien, puede pedirlas, pero tiene que tener cuidado, porque es de lo que más hace tropezar el corazón de los hombres. Marcos 4:19 dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de la riqueza y de los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra, haciéndola ¿qué? Infructuosa. ¿Ahogan qué? La palabra. Lo que Dios tiene preparado para alimentar nuestra fe, fortalecernos, ¿verdad? La ahogan y la hacen sin fruto. ¿Qué cosa? El engaño de las riquezas, la avaricia y andar codiciando todas las cosas de este mundo. Claro que no es imposible, yo ya le digo, no es imposible que los ricos vayan al cielo, ¿verdad? Muchos hombres de Dios pues eran prósperos económicamente, ¿verdad? El mismo Daniel, Job, Abraham. Pero las escrituras son claras de advertirnos que es muy problemática la abundancia o la prosperidad económica. Es muy problemática. Por eso el Señor decía, es más fácil, ¿verdad? Que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. ¿Por qué? Pues justamente por eso, por la problemática de esto. Y no mezclemos las cosas, no mezclemos las cosas. El principio bíblico de trabajar y esforzarse para prosperar en esta vida es una verdad irrefutable que la Biblia enseña una y otra vez. ¿Quieres tener una casa propia, un carro propio? ¿Quieres tener una familia bien, a tu esposa bien alimentada y contenta y a tus hijos bien? Pues trabaje, mijo. Proverbios 12:24 en la traducción del lenguaje actual dice, trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. Punto. Ahí no hay. Esta es una doctrina bíblica que está en todos lados. Pero también en Proverbios 4:23 dice, pero guarda tu corazón en el proceso, ¿verdad? Guarda tu corazón. Cerramos. Con esto quiero cerrar. Después dice el rico que envíe a Lázaro, ¿verdad? A sus familiares, ¿verdad? Porque dice que alguien que resucite de los muertos, no, con eso se prenden. Con eso ya se humillan ante Dios y caen rendidos ante el Señor. ¿Y qué dice la palabra? Que no es así. Jesús quiere rectificar el concepto de que no es tanto el predicador, sino el mensaje. Es el mensaje el que salva, porque el mensaje habla, apunta a Cristo. No es tanto el milagro que hacía el Señor, porque el Señor hacía muchos milagros para atraer a la gente hacia Él. Y ahí les hablaba la palabra, la doctrina del Padre, para que sean salvos. Pero tanto el rico como los fariseos y escribas de la época, ¿en dónde se centraban? En los milagros. En los milagros. En la verborragia de la predicación nomás. Y no en el peso del mensaje. Mis hermanos, no creamos todo del predicador o del milagro. Creamos todo del contenido en la palabra de Dios. Esa palabra es inspirada por Dios y es útil, dice la palabra, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Buena obra que el rico no hizo, no mostró compasión. Póngase de pie, mis hermanos. ¿Está preparado para ser un Lázaro? Es una pregunta, ¿verdad?
No le voy a poner la opción de Daniel ni de Job. Está preparado para ser un Lázaro y aunque sufra hasta la muerte, como hizo el Señor, hasta muerte y muerte de cruz, permanecer fiel y firme confiando en Él, en que Él será consolador de usted. ¿O todavía quiere ser el hombre rico? ¿Verdad? ¿Qué quiere ser? Señor, gracias te damos, porque tu palabra nos confronta, nos redarguye en nuestra maldad, en nuestra impericia, en entender tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos renegado en nuestro corazón. No hemos mantenido la integridad por falta de fe y hemos maldecido tu nombre, siendo inconformes con lo que tú nos has dado, renegando de una enfermedad o de escasez, o porque no tengo esto o no tengo lo otro. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra incredulidad, Señor, y añade a nuestra fe, mi Dios. Añádenos a través de todo sufrimiento, como dice tu palabra. Ayúdanos a ser fuertes y darte la gloria siempre. Brillar en este mundo oscuro. Y que la gente vea que a pesar de toda circunstancia adversa, de todo problema, de todo sufrimiento, nosotros permanecemos sabiendo que el que promete es fiel. Y tú prometiste, Señor, que nos vas a consolar, sea en esta vida, que nos toque poquito o mucho en esta vida, pero sabemos que en la eternidad, en la vida verdadera, en los siglos de los siglos, ahí tú nos vas a consolar, como a Lázaro, como a Job, en el nombre de Jesús. Gracias.